Y hoy voy a presentar una solución pues que va a estar bien tener esta última visión como la tercera de las presentaciones, porque comparte muchísimo de los aspectos que María Isabel y Ubay ya han comentado de las herramientas de gestión que son bastante parecidas en muchos ámbitos, ¿vale? Lo primero, antes de empezar, es comentaros un poco qué es ELK y en realidad qué significan estas siglas. La primera dificultad que podéis encontrar cuando busquéis por Google o si estáis incluso por Google Imágenes es que ELK es ciervo en inglés, con lo que cuidado también con las referencias y los filtros. Pero bueno, simplemente es un conjunto de siglas que resumen pues el trabajo colaborativo de tres herramientas diferentes. La primera es Logstash, que es la herramienta que realmente va a recolectar nuestros logs y va a hacer ese almacenamiento y esa categorización, filtrado, etcétera. Elasticsearch, que es una herramienta abierta también para la gestión de búsquedas sin esquema, búsquedas flexibles. Y por último, la integración de Kibana, que es la K en ELK, que nos ofrece una interfaz de visualización. Estas tres herramientas, aunque fueron concebidas un poco por separado, pues encajan perfectamente pues como un todo a la hora de gestionar pues todas estas entradas de logs y todos estos eventos que podemos recibir en nuestras aplicaciones. Hablando un poco más en detalle de cómo estas herramientas van a comenzar a colaborar, pues os las presento en este pequeño diagrama donde podéis ver pues en la parte más izquierda el shipper, que será cada uno de los aplicativos o infraestructura que tengamos en nuestro entorno que sea capaz de generar logs en este momento. Pueden ser desde aplicaciones que tengáis desarrolladas, equipos de comunicaciones, cualquier fuente de generación de logs. Toda esta información se va a ir distribuyendo siempre a un único punto, que es el de recogida, transformación y filtro de todos estos registros, que es Logstash. Y Logstash será el encargado pues, de hacer esa gestión, ese preparado de la información para luego posteriormente poderlo almacenar en Elasticsearch y tener las capacidades pues, de búsqueda, escalado, filtro que nos ofrece esta herramienta de búsqueda full text sin esquema que es Elasticsearch. Una vez está almacenada la información aquí, pues se irá estructurando en índices de búsqueda full text, que serán luego accesibles a la hora de visualizar toda esta información o de pues conectar todo este conjunto de datos recogidos con otros sistemas de alertas o monitorización, etcétera. En este caso, la plataforma desarrollada un poco alrededor de todos estos eventos se complementa con Kibana, que es simplemente una herramienta de explotación que se conecta a Elasticsearch y que nos permite crear nuestras gráficas personalizadas y las visualizaciones que queramos generar sobre todos estos datos. Entonces, este es el esquema sencillo un poco con el que podemos empezar. Ahí me gustaría insistir bastante en la parte de simplicidad de la plataforma. María Isabel comentaba de un caso en el que tuvieron bastantes problemas al poderlo instalar y que era complejo y tal. Yo me gustaría por mi parte transmitiros justamente lo contrario. Esta plataforma, si tiene algo, es que es extremadamente simple, con unos pocos componentes que se integran de manera prácticamente automática, podéis tener en marcha el sistema de una manera súper sencilla y más ligera que en otro tipo de herramientas. Para mí es una de las ventajas. A nosotros los esquemas de herramientas que no requieran una gran integración de la aplicación dentro de la organización, que sea algo ligero, liviano, fácil de poner o de reemplazar en un momento determinado, son el tipo de entornos en los que nos gusta desplegar soluciones. Pues bien, en caso de que necesitamos escalar, pues tipo lo que os estaba comentando Ubay en la presentación anterior, pues las búsquedas van lentas, la recogida es demasiado intensiva porque tengo un volumen de log muy alto. Pues lo bueno, digamos, de cada uno de estos entornos es que es capaz de escalar por sí mismo. Si el número de shippers va aumentando de manera exponencial, podemos introducir una figura nueva dentro de esta arquitectura, que es el broker, normalmente implementado pues con un Redis o aplicación similar, ¿no? Cuya función es simplemente ser el receptor de toda esa información que se genera tan rápidamente y con un volumen tan grande para que Logstash lo pueda absorber de manera adecuada. Si usamos Redis como tampón un poco de todo este impacto, pues Redis a través de su mecanismo de PubSub, de Publish Subscriber,
recogerá todos estos eventos e irá alimentando a Logstash con todos los eventos que se, que se vayan recuperando. Logstash, de forma similar a la que podemos crear clusters de Redis o también en la parte de Elasticsearch, también es capaz de funcionar en esquema clusterizado, multinodo, separando cada una de estas instancias si nuestro crecimiento fuera muy grande y tuviéramos que absorber un volumen muy grande. Por último, Elasticsearch, por supuesto, es una herramienta que ha nacido con las capacidades de distribución un poco en su ADN y el crecimiento también podría escalarse en horizontal en esta capa si fuera necesario. La visualización ya no lo necesita tanto porque se trata simplemente de una aplicación rica en JavaScript y CSS que lo único que hace es ir haciendo peticiones REST a los motores de Elasticsearch, con lo que una integración de Kibana sería más que suficiente para escalar este esquema. A grosso modo, os voy a detallar un poco cada una de las características generales de cada una de las piezas que componen ELK. Empezaré por Logstash, que es el núcleo central de recogida, parseo, enriquecimiento y almacenamiento de logs. Esto quiere decir que los logs van a llegar en bruto desde muchos sistemas y que Logstash los va a recibir, va a identificar los patrones de estructura dentro de toda esa información que recibimos. Los compañeros ya han comentado cómo se procesan logs de Apache, de firewalls, etcétera. Existen patrones definidos y compartidos por la gente que utiliza este tipo de herramientas, y gracias a la estructura modular que tiene el propio Logstash, este funcionamiento a base de inputs y de outputs pues permite esa recogida en bruto, ese tratamiento y esa generación del producto de salida, que será lo que realmente va a Elasticsearch para luego su explotación. De hecho, Logstash define un pequeño lenguaje, una pequeña herramienta que se llama Grok, que lo que intenta es ayudaros a que ese procesamiento, filtrado y transformación sea lo más sencillo posible. Grok os definirá unas reglas de matching muy al estilo de lo que hemos visto en las otras presentaciones, expresiones regulares, etcétera, pero con un lenguaje un poco particular que me permitirá matchear partes de la expresión de los logs a atributos directamente que luego serán buscables y explotables en la parte de Kibana. Por supuesto, toda la plataforma es open source, y esa es una de las ventajas principales que podemos encontrar en ella. Es extensible, a base de plugins podéis diseñar vuestros inputs y vuestros outputs adicionales si tenéis esa necesidad, ya que todo el entorno está implementado sobre JVM, en este caso con Ruby sobre JRuby, pero en entorno de máquina virtual. Y insisto, su instalación, configuración y mantenimiento es, si seguís incluso la guía más básica, es descargar el paquete que está en diferentes formatos, descomprimir o instalar y arrancar. No hay ninguna configuración adicional y con una estructura muy básica podéis tener pues eso, en marcha este servicio de manera simple. Pues bien, si Logstash era el encargado de recibir todos los logs o a través de Redis o de forma directa por los shippers y prepararlos, Elasticsearch es el almacenamiento y las búsquedas y la explotación de la información. Este es un motor de búsqueda full text sin esquema. Eso quiere decir que es capaz de procesar cualquier formato de documento estructurado que se le haga llegar, y tiene una interfaz basada en servicios REST a través de HTTP y peticiones JSON que podemos explotar. Es por eso que Kibana es capaz de integrarse con este sistema de manera muy sencilla. Kibana y otro tipo de herramientas, porque no solo hacemos la visualización en ese caso. Una de las capacidades principales de Elasticsearch, ya la hemos comentado, es su capacidad de ser distribuible y escalado horizontalmente, y al igual que el resto de las herramientas también es open source. Viene en una distribución que se puede descargar y arrancar sin ninguna configuración adicional, y también es extensible, implementado en Java y orientado a que podamos hacer cualquier petición a través de sus interfaces abiertas o API de servicios que tenemos disponibles. La última pieza con la que complementamos esta estructura es Kibana. Kibana ha sufrido una transformación en los últimos tiempos, pasando de la versión 3 a la 4. En la versión 3, curiosamente, no tenía ningún tipo de instalación porque era un conjunto de ficheros JavaScript, CSS y un poquito de HTML. O sea, sin ninguna instalación de servidor, conectaba los servicios de Elasticsearch y permitía explotar los datos que teníamos. Y en la versión 4, pues ofrece unas capacidades un poco extras de almacenamiento de todas las configuraciones que tenemos y alguna capacidad más que ha hecho pues que esta herramienta haya evolucionado un poco y se haya convertido en un pequeño binario Java.
una de sus principales características es que la creación de gráficas y visualizaciones pues es realmente súper completa. La gente está haciendo pues unos paneles brutales con esta herramienta y se está utilizando, al ser muy modular y muy fácil de integrar con motores como Elasticsearch, pues se está utilizando en muchísimos ámbitos. Como el resto de herramientas también es extensible, si queréis integrar algún tipo de visualización adicional podéis hacerlo y en nuestra opinión comparte un poco esa característica de ser ligero, sencillo y escalable, ¿vale? Respecto a Kibana, os he puesto unas capturas aquí, aunque tengo preparado un navegador para enseñaros algunos de los logs que recogemos de la parte de aplicaciones. Pero bueno, este es el tipo de visualizaciones que podéis hacer, basadas en mapa, en gráficos. Vosotros, cuando las construís, solo tenéis que identificar cuáles son los ejes X y Y de la información que queréis representar, si son agregados, conteos, sumas, etcétera, y él se encargará de todo el resto de representación gráfica. Entonces, podemos tener vistas del estilo de la que nos comentaba María Isabel, con Splunk, líneas temporales en las que yo puedo ir filtrando y puedo hacer drill en los nodos que he ido consultando y representaciones de todo tipo, ¿vale? Incluso orientados un poco a que las tengamos en pantallas en nuestro espacio de desarrollo, de explotación, para tener monitorizado visualmente todo lo que está pasando, etcétera. Es bastante completo en ese sentido de visualización. Bien, si esto es la herramienta, pues os voy a contar un poco para qué lo estamos utilizando nosotros. Nosotros, está bien a la hora de ofrecer otro punto de visión de cómo lo utilizamos nosotros, porque empezamos a explotar directamente los logs generados desde la parte de desarrollo de las aplicaciones que estaban desplegadas en el entorno de producción, no tanto desde sistemas recogiendo información de las máquinas, de los routers, etcétera. Entonces, nosotros tenemos una serie de desarrollos que durante pues todos estos años hemos ido abriendo en open source y que funcionan con un stack muy determinado, aplicaciones Java, con Spring, son aplicaciones web y que son una fuente pues de pues trazas, excepciones, errores que al tener desplegadas pues todos estos aplicativos en clústeres de Tomcat, etcétera, pues hacían que todo el logado de la información pues estuviera distribuido entre diferentes nodos, fuera difícil de acceder. En algunas aplicaciones contamos con empresas que participan con nosotros y que cuando tienen sus aplicaciones en producción también necesitan el acceso a parte de la información de los logs y eso pues motivó un poco que empezáramos a integrar todas estas fuentes de generación de logs de aplicativos en un único backend y por eso empezamos con ELK. En realidad, en el caso de las aplicaciones Java, la manera de integrarlas es bastante sencilla porque nosotros estamos utilizando para la parte de logado en las aplicaciones Java una librería que se llama Logback, que es bastante potente y que permite pues la generación mediante appenders de una serie de eventos que se formalizan y se envían de manera directa a la capa de Redis, que es la que absorbe todo el impacto de la generación de logs y posteriormente su indexación y búsqueda dentro de Logstash y Elasticsearch. Luego, de una manera muy sencilla, con un appender que ya estaba desarrollado, nosotros no hemos hecho nada ahí, pues conseguíamos que todos los eventos generados en los distintos nodos del clúster por las distintas aplicaciones, que son actualmente más de 30 de tamaño pues medio la mayoría, medio pequeño, pues concentrarlas en un único punto y hacer pues esa gestión bastante más sencilla. Con el tiempo vimos que este enfoque pues no era muy operativo, era bastante ligero y encajaba muy bien y empezamos a hacer planificación y a integrar otros equipos de comunicaciones, firewall, los generados desde el sistema operativo, para que toda la parte de sistemas pues también formara parte de la misma plataforma de recogida de logs que ya habíamos diseñado y puesto en marcha con anterioridad. Luego, ese es el trabajo que estamos realizando actualmente y es, una vez integrados los logs de las aplicaciones, seguir por el resto de equipos más de infraestructura, comunicaciones, etcétera, de la casa para poderlos tener integrados todos juntos. Bien. En resumen, pues lo que conseguimos hacer un poco con todas estas integraciones es en un único punto ofrecer el acceso a todos los eventos de las aplicaciones, poder integrar tanto el uso de el acceso de
personal interno como de terceros que estaban trabajando con la plataforma y generar esa base única de información. Bien, si empezáis con este stack, con la parte de indexación y búsqueda cubrís las necesidades más inmediatas, pero comentaros también que dentro de esta plataforma open source se han empezado a desarrollar toda una serie de módulos que complementan este tipo de aplicativos y que nos pueden ayudar en el mantenimiento de esta plataforma de gestión de logs si optamos por ella. Algunos vienen propiamente de la empresa que hay detrás del desarrollo de Elasticsearch y que lo que intenta es ir ofreciendo productos en la línea comercial que complementen la parte de open source que han abierto y que podemos utilizar o no. Nosotros no los estamos utilizando, todos estos productos no los necesitamos para el enfoque un poco ligero y sencillo un poco con el que utilizamos las herramientas, pero quería poneros las referencias aquí para que los pudierais tener en cuenta si los necesitáis. El primero de ellos se llama Marvel y es una herramienta destinada a la monitorización del clúster que hemos generado con Elasticsearch, Logstash, etcétera. Usando también visualizaciones de Kibana, os da estadísticas del uso de todo el despliegue que tenéis de ELK en vuestro caso, ¿no? Esta parte de Marvel se complementa con un Watcher que lo que va a hacer es detectar ciertos eventos y producir alertas, enviar notificaciones, etcétera, como explicaban los compañeros que se gestionaban herramientas como Greylog o Splunk. Y nosotros, por ejemplo, no lo utilizamos porque tenemos ya una gestión interna de alertas e incidencias que utilizamos integrando otra herramienta. Luego, si lo queréis todo en una única solución, pues esta Watcher os puede ayudar a complementar pues esa serie de alertas que LK no cubre en su versión por defecto, ¿vale? Y la última es Shield, que es una herramienta de gestión de la seguridad para poder dotar de roles, accesos de usuario, etcétera. Si veis un poco son cómo la parte corporativa del desarrollo de esta herramienta ha ido cubriendo los ámbitos que en la versión abierta no trataba de ser una herramienta pues más sencilla y con unas aspiraciones más ligeras, ¿vale? Por último, deciros que nosotros no utilizamos Watcher ni estas herramientas porque utilizamos una variante de Nagios que se llama Ichinga y que es la herramienta que nos permite monitorizar, enviar alertas y velar un poco por la calidad de servicio y por la detección de esas irregularidades dentro del sistema. Nosotros, al poder tener Elasticsearch abierto como fuente de consultas y no solo desde Kibana, sino desde cualquier origen, pues es extremadamente sencillo hacer que tu sistema de alertas, si ya lo tienes, pues pueda alimentarse de la información que hay en Elasticsearch para detectar situaciones de caídas, errores importantes o patrones que nosotros queramos tener controlados. Luego, para nosotros no es una necesidad que la propia herramienta de gestión de logs me dé esta funcionalidad y preferimos tener esta parte pues más especializada en alguna herramienta que podamos utilizar de manera más global. Bien, a futuro en el uso que estamos haciendo nosotros de esta herramienta, pues ahora actualmente estamos migrando de la versión de Kibana 3 a la 4, simplemente ahí no hay ningún cambio porque es simplemente cambiar de visualización, los paneles, etcétera, porque el resto de infraestructura pues no cambia, sigue siendo Logstash y Elasticsearch, pero lo que queremos hacer es un poco ese tránsito a la nueva estructura de paneles y poder hacer una visualización un poco pues más adaptada a lo que necesitamos. También, como desde hace unos meses estamos en proceso de migración de infraestructura interna de la universidad a Amazon, pues estamos viendo también pues toda la parte de gestión de logs que se está haciendo allí, de instancias de C2, de todo cómo estarán desplegados nuestros servicios allí, pues intentar adaptarlo un pelín para que se puedan integrar todos en nuestro despliegue de LK y todo sea lo más sencillo posible. En este sentido, hemos pasado de una instalación más clásica, más tipo tutorial, que es la que tenéis directamente con las herramientas y os las bajáis por separado y las arrancáis en un momento, pues hemos pasado de ese esquema a un esquema más de contenedores con Docker, en el que, utilizando Docker Compose, con un único comando, levantamos toda la infraestructura de ELK, el Elasticsearch, el Logstash, el Redis, con las opciones de clúster adecuadas, con la configuración adecuada, con lo que
En un único comando podéis gestionar todos los servicios de manera integrada y además componentizados y ya en forma de container para facilitar su movilidad, su despliegue en otras plataformas, etcétera. Con lo que todo ese despliegue pues ya está hecho, está documentado en muchos artículos en Internet y es bastante sencillo. Nos gustó mucho ese enfoque y es el que estamos siguiendo para nuestra migración al cloud. Bien, por último, complementar unos pocos recursos que podéis utilizar en la gestión habitual de vuestras instancias de ELK. El primero es un componente bastante interesante que es Curator. Curator lo que me permite es facilitar la gestión de los índices de Elasticsearch. Si queréis archivar índices pasados 30 días, 14 días, no sé, según vuestras políticas, o borrados y ya no los vais a procesar, o cualquier tipo de archivado y expurgo un poco de toda esta información, pues Curator es la herramienta que os puede ayudar a hacer toda esa gestión de índices dentro de Elasticsearch. Por otra parte, tenemos Logstash for Barber, que es la herramienta que desarrolló también la gente de Elastic para que podáis recoger los logs desde las máquinas Unix que tengáis o Windows y se puedan coger, procesar en local y enviar directamente a Logstash para ser incorporados a los índices. Se integra directamente con herramientas y servicios como Syslog y otros, ¿vale? Entonces, pues este proyecto también nos interesa tenerlo controlado un poco para poder integrar el máximo número de fuentes posibles. Y la última, que es más una curiosidad, es Grok Debugger, que es una herramienta que me permite crear este tipo de expresiones regulares que necesito para la configuración de Logstash y que a veces pues pueden parecer pues poco triviales. En este caso, solo pegándole una línea de log, por ejemplo, de nuestro fichero de accesslog de Apache o lo que sea, es la propia herramienta de Grok el que me sugerirá cuál es el patrón que puedo aplicar, identificando pues estructuras ya conocidas y sugiriéndome el nombre de los atributos que tendrán estas expresiones en el resultado final. Lo que estáis viendo abajo es el JSON resultado de hacer este parseo y esta distribución en campos del log inicial que tengo en la parte de arriba. Luego simplemente tendría que copiar el segundo campo, el segundo input, el que habla de IP client, etcétera, en la configuración de Logstash y él automáticamente ya me transformaría los logs y los tendría como entrada de una manera sencilla, ¿no? Para terminar, simplemente comentaros que esta combinación de elementos que se conoce como ELK está siendo utilizada pues por un montón de plataformas pues bastante potentes. Incluso hay soluciones comerciales como Loggly que están basadas en este stack para desarrollar su producto y dar su servicio online. Y un último aviso antes de terminar la sesión, y es que pues toda esta potencia y este control a un nivel más bajo pues requiere también una responsabilidad por vuestra parte y unos conocimientos un poco técnicos para sacarle el máximo partido, conseguir ese escalado y que no se os atasque un poco todo el servicio. Poner en marcha toda la plataforma es extremadamente simple, o sea, es súper trivial, y poderla extender con otros patrones ya requiere pues un poquito de conocimiento a la hora de usar Grok, a usar integrar otros shippers, el poder configurar Elasticsearch en el modo cluster. O sea, tenéis un control mucho más de bajo nivel, pero a cambio también tenéis una complejidad un poco más alta si queréis despliegues pues complicados o funciones un poco más avanzadas, ¿vale? Nosotros, como ha sido algo que ha surgido desde la parte de desarrollo, pues hemos ido un poco aprendiendo esa manera de trabajar con el tiempo y ahora pues ya lo tenemos un poco integrado con todo nuestro entorno. Y esto es un poco por mi parte, la parte de presentación. Si me permitís un segundo, lo completaría un momento con una visión de cómo funciona esto online. Este es el interfaz de Kibana 4, en el que he entrado en una visualización muy concreta en la que tengo un filtro por aplicaciones que están generando logs para que no veamos también logs de sistemas o de otro tipo de componentes que tengamos integrados. Y como veis, es un esquema súper parecido al resto de herramientas que hemos visto. Tenemos arriba el filtro que nos puede dar visiones temporales por día, por mes, por lo que haga falta. Aquí tenemos el número de hits y la línea temporal en la que podemos ir
arrastrando y haciendo drill down, ¿vale? Y viendo pues franjas temporales, momentos en los que se han producido eventos y en la parte de abajo produciendo un filtrado. Por ejemplo, si selecciono este momento concreto del día, pues aquí puedo ver los eventos y lo que estoy viendo es el evento en bruto y luego toda su división en atributos o en JSON si quiero representarlo. Todos estos campos son los que él ha podido identificar gracias a los filtros de logstash o las expresiones de Grok que yo he configurado al principio. Siempre tenemos la expresión completa en bruto, pero nosotros normalmente sacamos el mensaje si es un error, una alerta. Por ejemplo, podríamos hacer algún tipo de filtro para decirle que además busque los que sean de nivel error dentro del interfaz, y en esta franja temporal pues tendríamos estos, que tenemos esta aplicación que pues ha producido esta excepción o este stack trace que os puedo enseñar aquí, que parece que se estuvo produciendo en todo ese momento, ¿vale? Entonces, esta es la vista de exploración de búsqueda un poco, identificación de esos patrones, y a partir de estas expresiones yo puedo ir almacenándolas y dándoles nombre y guardarlas para ser utilizadas posteriormente en las visualizaciones, ¿vale? Yo aquí tengo un par preparadas para que las veáis, que son pues errores que se producen en las aplicaciones en un periodo de tiempo determinado, o por ejemplo pues mensajes que vienen de los syslogs, vale, que me pueden identificar pues eventos de que alguien se ha conectado, ha habido tal error o lo que haga falta. Entonces, una vez establecidas las búsquedas identificadas, pasamos a la siguiente pestaña, que es la de visualización. Aquí puedo preparar las cajitas, los gráficos que voy a querer representar en mi panel de Kibana finalmente. Podemos elegir entre todos estos tipos y solo tengo que empezar a seleccionar uno y decirle pues que quiero hacerlo a partir de una búsqueda determinada y construir mi gráfico para poder cumplir el objetivo que quiero. Aquí lo mismo, os había preparado unos pocos para que pudierais ver, una distribución de errores o, por ejemplo, una tasa de errores en forma de diagrama de tarta, o también tenemos una gráfica de identificación del origen de las conexiones en el portal cautivo que tenemos en la universidad para verlo en representación de mapa. Todas estas visualizaciones creadas por separado luego pueden ser combinadas en dashboards en los que podemos tener pues varias de ellas vistas en distintos momentos sin perder las capacidades también de drill y viendo que todas las gráficas están relacionadas con los filtros que estamos realizando en cada uno de los momentos. Y esto sería un poco todo lo que os quería presentar en esta parte. Y si tenéis algún tipo de pregunta, pues... Bueno, muchas gracias, Ricardo. Está fenomenal y ha sido también una magnífica exposición, vamos.